digamos que la principal diferencia es simplemente el tamaño de las matrices. Sin embargo, la manera en que se analiza es exactamente la misma. O sea que con los sistemas de n grados de libertad o múltiples grados de libertad, como deseen llamarles, lo que va a pasar es que vamos a tener igual matrices, ¿no? Una matriz de inercia, vamos a tener un vector de aceleraciones, vamos a tener una matriz de amortiguamiento, vamos a tener un vector de velocidades, una matriz de rigidez, ¿no? Un vector de posiciones y el vector de fuerzas, ¿no? Y claro, entonces lo que va a ocurrir aquí es que simplemente, bueno, si el sistema es de n grados de libertad, bueno, las matrices estas van a ser n por n, ¿cierto? Y los vectores van a ser n por 1, ¿cierto? O sea, van a ser vectores columna n por 1. O sea, es esencialmente, digamos, en términos generales, la forma de las ecuaciones va a ser exactamente igual a esa que está ahí, que si lo vemos es igual a la del sistema de un grado de libertad amortiguado, solo que en este caso en lugar de los parámetros M, C y K que aparecen en el sistema de un grado, acá lo que vamos a tener son matrices, ¿no? Matriz de inercia, matriz de amortiguamiento y matriz de rigidez. Pero tiene exactamente la misma estructura. Igual el análisis debe hacerse normalmente en dos etapas. Uno, respuesta libre. Libre o respuesta natural también le llamamos, ¿no? De donde se deben obtener, ¿qué cosa? Las frecuencias naturales y los modos, ¿no? Eso es lo que debemos obtener de ahí, ¿no? Los modos, o sea, los vectores de modos me refiero. Entonces, ¿y eso cómo lo obtenemos? Bueno, imponiendo exactamente la misma condición que en el caso del sistema de 2 grados. O sea, vamos a tener la matriz de rigidez menos lambda cuadrado por la matriz de inercia. Y lo que hacemos es que hacemos que el determinante de esta matriz lo hacemos igual a 0, ¿no? Y de aquí vamos a tener entonces un polinomio de grado n en lambda cuadrado, de donde vamos a obtener entonces n raíces, ¿no? Y esas n raíces entonces son las n frecuencias naturales. O sea, vamos a tener una frecuencia natural 1, frecuencia natural 2 y así, hasta una frecuencia natural n. ¿De acuerdo? Entonces, y asociada a cada frecuencia natural, entonces vamos a tener también un vector de modo. Que básicamente hacemos lo mismo. Una vez que tenemos las raíces, nos vamos de nuevo al conjunto de ecuaciones. Sabemos que es un conjunto que no es linealmente independiente, por lo tanto tenemos realmente, en lugar de tener n ecuaciones, tenemos menos de n ecuaciones. Así que tomamos n menos 1 ecuaciones, le damos un valor a uno de los desplazamientos y determinamos el valor relativo del resto de los desplazamientos para el vector de modo correspondiente, ¿no? Y eso lo hacemos con cada una de las frecuencias. O sea, hacemos exactamente lo mismo que con el sistema de 2 grados. Y luego entonces en la respuesta forzada,
recurrimos al principio de superposición. O sea, en primer lugar, si hay alguna entrada periódica o entradas periódicas, bueno, habrá que descomponer esas o encontrar las series de Fourier de esas entradas y hacer un análisis. Entonces, eso sí, hay que hacerlo para cada una de las frecuencias, ¿no? O sea, las entradas son siempre cosenos o senos, así que una vez que ya nosotros determinamos cómo es la respuesta para una entrada coseno o una entrada seno, ya sabemos que usando superposición podemos encontrar la respuesta. Pero en este caso, entonces, siempre tratamos de expresar las fuerzas en su versión exponencial, ¿no? Al expresarla en su versión exponencial, eso nos permite trabajar con una matriz de impedancia que en este caso, igual que para la respuesta libre, lo que vamos a tener son una matriz de impedancia n por n nuevamente, ¿no? Y acá entonces lo que vamos a tener es el vector de las amplitudes, que también va a ser n por 1, ¿no? Eh, y acá entonces la versión compleja de las fuerzas, ¿cierto? Del vector de fuerzas. Y bueno, lo único que tenemos que tener claro, igual que en el caso del sistema de 2 grados de libertad, es que los elementos de las diferentes matrices y de los vectores en general van a ser números complejos, ¿de acuerdo? Pero como quiera que sea, son ecuaciones simultáneas, son algebraicas. La diferencia es que están trabajando con números complejos en este caso, ¿no? Pero es la misma idea. Y claro, entonces si el sistema es de n grados de libertad, entonces van a haber n frecuencias naturales. Por lo tanto, en la respuesta ustedes podrían generar n picos en la curva de resonancia, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes hacen gráficos de la respuesta de cada uno de las variables que están usando para describir la dinámica versus la relación, por ejemplo, frecuencia externa entre frecuencia natural más baja, digamos, y hacen el barrido de frecuencia, entonces en general van a encontrar los diferentes picos a las diferentes frecuencias naturales, porque en cada caso va a existir la posibilidad de generar la condición de resonancia, ¿no? Eso es un poco la historia con los sistemas de n grados. O sea, realmente, si se entiende bien lo que se hace con los sistemas de 2 grados, en los n grados es esencialmente repetir el procedimiento. Obviamente, claro, uno está trabajando con matrices más grandes y demás, y lógicamente en ese caso de pronto conviene más utilizar alguna herramienta computacional, ¿no? Lógicamente, eh, porque tenemos la ventaja de que los códigos pueden manejar el tema de las matrices sin mayor dificultad, ¿no? Eh, ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Bien. Ok, si no, entonces es básicamente lo que me gustaría decir en el caso de sistemas de n grados. O sea, realmente mm, como dije, no hay mayor diferencia, con excepción de los tamaños, en cómo se lleva a cabo el análisis cuando se tienen sistemas de n grados, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a cambiar de marcha. Vamos a empezar a hablar ahora entonces de lo que se llaman sistemas continuos.
que en realidad lo que son sistemas de infinitos grados de libertad, ¿no? Ok, bien, realmente el trabajar con sistemas continuos, en cierto sentido, nos permite generar, aunque no siempre, pero en muchos casos, modelos más fieles a las situaciones reales, ¿no? En algunos casos, los modelos discretos, o sea, modelos que creamos usando estos elementos que utilizamos hasta hace un rato con las clases anteriores, usando bloques, discos, resortes, qué sé yo. Eh, en algunos casos son modelos bastante buenos, sobre todo si, mm, digamos, el sistema en cierto sentido tiene una configuración muy similar a a la que creamos con las masas y los resortes y los amortiguadores. En algunos otros casos son modelos realmente simplificados, ¿no? Que nos permiten hacer análisis y como tales, entonces, tienen un grado de aproximación que normalmente siempre uno tiene que tratar de evaluar a ver qué tan bueno es o no. En el caso de los sistemas continuos, los modelos que nosotros podemos generar son todavía más cercanos, diría yo, a la realidad. ¿Por qué? Porque en este caso, al trabajar con sistemas continuos, lo que estamos haciendo es trabajando con modelos que se basan en lo que realmente ocurre en los sistemas reales. Y es, por ejemplo, que las propiedades no están localizadas en puntos, ¿no? O en partículas, sino que realmente lo que ocurre con, por ejemplo, qué sé yo, las propiedades elásticas o las de inercia en un material están distribuidas en todos los puntos del objeto, ¿no? O sea, es como en realidad eh, están distribuidas en la vida real, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los sistemas continuos, en cierto sentido, uno podría decir que permiten generar modelos, como que dice, más fieles a a la realidad, ¿no? Aunque, como dije, eso no significa que los modelos de parámetros discretos no lo sean o que sean malos, o, ¿no? Simplemente es un tema que al final uno tiene que evaluar qué conviene de si usar un tipo de modelo u otro. A veces simplemente no vale la pena utilizar un modelo de parámetros continuos o parámetros distribuidos, que es como se les llama también, porque el grado de ganancia que uno va a lograr al utilizar ese modelo no es mucho mayor o mejor que el que uno puede lograr con un sistema de parámetros discretos, o sea, con un modelo de parámetros discretos. Y si se puede lograr con un sistema de parámetros discretos, bueno, a lo mejor uno puede decir, ¿sabes qué? No vale la pena complicar el asunto hasta allá, o sea. Sí que es una cuestión que hay que siempre evaluar, ¿no? Eh, entonces, en este caso nosotros vamos a estar hablando, por ejemplo, de dinámica de barras sometidas, por ejemplo, a cargas axiales, a cargas torsionales. Vamos a estar considerando elementos sometidos a cargas transversales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de vigas o de placas. Hay otros elementos estructurales, pero bueno, eso ya se salen un poco
del enfoque del curso, porque ya tienen un grado de complicación un poco, digamos, superior a lo que uno podría esperar cubrir, digamos, en un curso como este. Sería el caso, por ejemplo, de las estructuras curvas de pared delgada, lo que se conoce como cascarones en ámbito estructural. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con el tema de superficies planas, ¿no? Lo que sería lo que uno llama placas o losas, y el caso, por ejemplo, de vigas, ¿no? Hay otros elementos también, que en el caso de arcos, que también uno podría analizar. Pero bueno, tampoco tenemos todo el tiempo, y realmente cada una de estas áreas, la verdad es que hay mucho que tratar en cada una de ellas, ¿no? Entonces, vamos a empezar nosotros con tal vez uno de los casos más simples, que es el caso de cuando tenemos barras que están sometidas a cargas longitudinales o cargas axiales, ¿no? Entonces, la idea es más o menos algo como esto. O sea, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una barra que tiene una sección variable, ¿no? Entonces, ok, vamos a definir un sistema de coordenadas, en este caso con el origen en el extremo izquierdo de ¿no? Vamos a tener entonces a X, el origen va a estar aquí, o sea que el eje Y sería vertical, y vamos a tener un eje Z, que realmente nosotros no vamos a usar, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a suponer es que vamos a tratar de mantener el problema como un problema unidimensional, es decir, en donde todo depende nada más de una variable espacial. Así que para eso lo que vamos a decir es que si nosotros consideramos una sección cualquiera en la barra, una sección transversal me refiero, o sea, si hiciera un corte, entonces no importa en qué punto estemos, vamos a suponer que todo lo que ocurre ahí es uniforme, o sea, no hay variación en la dirección vertical, o sea, en la dirección Y, y tampoco hay variación en la dirección Z, ¿sí? O sea, la única variación que hay es cuando nos desplazamos en la dirección del eje X. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar en este caso? Bueno, la respuesta de esta barra cuando ella está sometida a cargas axiales, ¿no? Y particularmente cargas dinámicas. Entonces, bueno, primero que nada vamos a definir algo de información que es conocida para la barra. Vamos a suponer que conocemos, por ejemplo, el módulo de elasticidad. En otras palabras, al decir que conocemos el módulo de elasticidad, lo que estamos planteando básicamente es que vamos a tratar la barra como un elemento elástico que obedece la ley de Hooke, ¿cierto? Así que aquí vamos a tener el módulo de elasticidad. Vamos a tener otra propiedad, que es el caso de la densidad. ¿No? La densidad nos va a dar entonces una idea de la masa por unidad de volumen del objeto. Vamos a suponer que tenemos los parámetros geométricos. Por ejemplo, bueno, sabemos que la longitud de la barra es L. Y en el caso del área, podemos plantear que se conoce la manera en que el área varía con la posición, ¿no? O sea, esto sería el área
de la sección transversal. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, vamos a suponer que esta barra está sometida a una fuerza, una distribución de carga aquí que es dinámica, es decir, vamos a tener una fuerza que varía con la posición y varía en el tiempo, y esto viene dado por unidad de longitud, es decir, aquí vamos a tener nosotros fuerza por unidad de longitud. O sea que esta F de XT va a venir dada en, qué sé yo, libras, fuerza por pie, por ejemplo, o en newtons por metro. O sea, es una descripción de carga distribuida y es por unidad de longitud. ¿Okay? Bien, entonces, para estudiar la respuesta dinámica, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, escogemos un punto arbitrario en la barra que está ubicado a una distancia X del origen, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer es estudiar cómo se desplaza ese punto, producto de la acción de las cargas. O sea que vamos a poner aquí una referencia, por ejemplo, que nos va a decir cuál es el desplazamiento longitudinal de la... que lógicamente en general va a ser función del tiempo, ¿cierto? O sea, ese punto se va a estar moviendo de pronto hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Siempre, como dije, en la dirección X, o sea, eso es lo que estamos analizando, ¿no? No nos interesa movimiento perpendicular al eje de esta barra en particular, sino que nos interesa lo que ocurre en dirección longitudinal, que es la dirección que está actuando la carga. ¿Okay? Bien, así que vamos entonces por aquí a anotar que F, por un lado, como dijimos, varía con la posición en el tiempo, por lo tanto es una carga dinámica, y esta es la eh, fuerza por unidad de longitud, ¿no? Que actúa. ¿Okay? Y lo otro que tenemos entonces es la componente axial o longitudinal, como quieran llamarle, de desplazamiento. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es tomar un pequeño elemento diferencial aquí, ¿no? De longitud de X, y lo que hacemos es que lo ampliamos, ¿no? Lo dibujamos por aquí ampliado. Entonces, ok, vamos a tener algo así. Aquí tenemos, esto mide de X, ¿ya? Aquí está actuando la carga distribuida. ¿Qué más? Bueno,
dijimos que nada varía en la dirección Y ni en la dirección Z, o sea, no hay cambios. Los únicos cambios que hay se deben al desplazarnos nosotros en la dirección X, así que vamos a tener una componente de esfuerzo que actúa en la cara de la izquierda y se supone que esto es uniforme, ¿cierto? O sea, hay un nivel de esfuerzo actuando ahí. En la cara de la derecha también vamos a tener algo así, una distribución que es uniforme y en este caso entonces va a ser sigma más parcial de sigma con respecto a x por dx, ¿ya? Eh, en algún lado aquí nosotros estamos midiendo el desplazamiento del... ¿Sí? Tenemos alguna coordenada ahí que nos permite... bien, um, nos interesa el movimiento en dirección horizontal en este caso, así que no vamos a incluir peso ni nada, ninguna acción vertical que se pueda estar dando. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas que actúan en dirección horizontal, ¿verdad? Y vamos a tener entonces, otra cosa aquí, el área de esta cara es A de X y la de esta cara que está aquí, el área es A más parcial de A de X por de X, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a hacer el balance de fuerzas en dirección horizontal. Vamos a tener por un lado sigma más parcial de sigma con respecto a x por dx por el área, ¿cierto? De esa cara, o sea, la cara de la derecha, que sería a más parcial de a con respecto a x por dx. Más, también a favor del movimiento, tenemos a f de x, t por dx, ¿no? Que esa es fuerza por unidad de longitud, así que la longitud de ese pequeño segmento es de x, así que eso, al multiplicar f por dx nos da la fuerza en esa dirección. Tenemos en la cara de la izquierda, entonces actuando a menos sigma por a, y esto debe ser igual entonces a la densidad por el volumen, que sería a por dx, por la aceleración, que sería parcial segunda de u con respecto a t. ¿Ya? Bien, entonces, ok, vamos a poner esto bien claro. Segunda, ¿cierto? Bien, así que ahora nosotros multiplicamos aquí, vamos a tener sigma por a, sigma por parcial de a con respecto a x por dx, más a parcial de... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero yo no sé si está escribiendo algo en la pizarra o será solamente yo. No veo nada desde que escribió lo de área de la sección transversal. Ok,
Ah, déjame salir a... A mí sí me sale lo que está escribiendo. Ok, déjame compartir de todas maneras de nuevo el tablero. ¿Lo ven ahora? Ahora sí, gracias. Ok, entonces, bien, teníamos A entonces por parcial de sigma, sigma con respecto a x por dx, más vamos a tener entonces parcial de sigma con respecto a x, parcial de a respecto a x de x square, más f ok, ¿estamos bien ahí? Bien, entonces, bueno, este término se cancela con este otro. ¿Qué más? Eh, si nosotros comparamos, o sea, aquí vamos a ver todos los términos, en todos los términos está dx, excepto en este que está de x cuadrado. Quiere decir que la contribución de este término a la suma esa que tenemos ahí es muy pequeña, así que podemos despreciar ese término. Y lo que nos queda, bueno, una vez que hacemos eso, podemos cancelar de x que aparece en todos los otros términos y nos quedaría algo así, ¿no? O sea, tendríamos, podemos escribir como parcial con respecto a x de sigma por a, ¿cierto? Más f de xt es igual a rho a parcial segunda de u con respecto a t. ¿Ok? Bien. Vamos a suponer ahora el caso en donde vamos a suponer que la sección transversal es uniforme, ¿no? Sección es constante, o sea, A no varía con X. Entonces, si eso es así, nosotros podemos escribir esto como A parcial de sigma con respecto a X más
f de xt igual a rho a tendríamos algo así. Bien, por otra parte, nosotros hace un rato dijimos que una de las propiedades que íbamos a especificar es el módulo de elasticidad, así que eso es como equivalente a decir que estamos trabajando con un material que es elástico, que obedece la ley de Hooke, ¿cierto? Por lo tanto, sigma va a ser E por epsilon, ¿no? Y epsilon, por otra parte, es la parcial de U con respecto a X, así que lo que obtendríamos es que sigma es igual a E por parcial de U con respecto a X, ¿sí? Así que si nosotros reemplazamos en la ecuación, vamos a tener entonces algo así, o sea, E por A, y vamos a tener entonces aquí segunda derivada de U con respecto a X más F de xt, y esto es igual a rho a parcial segunda de U con respecto a T. ¿Okay? Eso es lo que tendríamos. Y esa sería entonces la ecuación diferencial que gobierna, digamos, la dinámica de la barra sometida a una carga dinámica axial, ¿no? Bien, entonces, para la información todavía del problema no está completa para poder resolver, ¿cierto? O sea, tenemos que aportar cierta información adicional. ¿Qué información adicional tendríamos que aportar? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me podría decir qué información adicional tengo que aportar? Lo que falta para aportar son la condición de frontera para la barra al inicio y al final. La posición es ¿Algo más? con la otra posición. Ok, dijiste condición de frontera. ¿Cuántas condiciones de frontera necesitamos? Ok, 4. ¿Por qué? Fíjense, chicos, esta pregunta no tiene que ver con dinámica aplicada. Para un borde y para el otro. ¿Cómo? Fíjense, esta pregunta no tiene que ver con dinámica aplicada, tiene que ver con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? O sea, esto es de teoría de ecuaciones diferenciales. La ecuación automáticamente les dice a ustedes qué se necesita. No importa si es un problema de dinámica aplicada, o si es en transferencia de calor, o si es en fluidos, o si es en estructuras. O sea, automáticamente, desde que ustedes tienen la ecuación diferencial, automáticamente ya les dice qué se necesita. ¿De acuerdo? O sea, porque eso tiene que ver con teoría de ecuaciones diferenciales, no con qué tipo de problema están tratando de resolver y les toca resolver una ecuación diferencial. ¿Estamos claros? Entonces, de acuerdo a la ecuación Estoy equivocado. diferencial, Serían entonces solamente 2. Las 2 del borde que está empotrado. ok, vamos a ver.
tú mencionaste condiciones de frontera, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que necesito condiciones de frontera? ¿Qué en la ecuación me dice que yo necesito condiciones de frontera? ¿Y qué me dice cuántas? ¿No? Y como les digo, o sea, ustedes pueden cerrar los ojos y no tener idea de qué representa ni la U, ni la E, ni la F, ni absolutamente nada. Pero solo de ver la ecuación, ustedes deberían responderme lo que les estoy preguntando. O sea, que podría ser un problema de transferencia de calor o de cualquier otra área, no importa, de ondas. Apenas ustedes ven la ecuación, ustedes me dicen, yo necesito esto, 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 esto. A ver. Para estar aquí, todos tienen que haber aprobado los dos cursos, el de Matsup y el de ecuaciones diferenciales. Así que no tienen excusa. Necesito sus cabezas trabajando. Gabriel. Bueno, la cantidad de condiciones de frontera se puede saber de... Ok, antes de eso, ¿qué me dice que necesito condiciones de frontera? ¿Qué en la ecuación me indica a mí necesitas condiciones de frontera? Es una ecuación que tiene dependencia espacial, es una ecuación diferencial con dependencia espacial. Yo tengo una segunda derivada con respecto a X. Eso me indica que yo necesito condiciones de frontera. ¿Cuántas? También lo indica la ecuación diferencial. Necesito dos, es de segundo orden en la coordenada espacial. ¿Cierto? ¿Qué más necesito? Yosimar, ¿qué más necesito? Yosimar se fue. Enrique. No tengo una respuesta, disculpo, profe. Enrique Zambrano. Ok, les pregunto, ¿qué necesitan estudiar para poder responderme? ¿Qué tienen que ir a repasar? Ecuaciones diferenciales de ordinarias, ¿no? Ecuaciones diferenciales y matemáticas superiores, de los dos cursos. La pregunta es, ¿lo van a hacer?
Sí, ahora que... Cada vez vamos a meternos más de lleno en estos temas, chicos. No, no vamos en orden inverso de que el asunto se va haciendo cada vez más simple, más, al contrario, va haciéndose cada vez más denso. ¿Sí? Ok, tengo una segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Eso qué me indica? ¿Qué tipo de condiciones necesito? Eso lo venimos hablando desde el comienzo del curso, chicos. Y cuando ustedes plantean la ecuación diferencial del sistema masa-resorte, ¿de qué orden es esa ecuación? De segundo orden. ¿En qué coordenada? Tiempo, ¿no? Segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Qué tienen que especificar? Condiciones iniciales. ¿Cierto? ¿Cuántas? ¿De qué orden es? Segundo orden, 2. O sea, tienen que amarrar esas cosas. O sea, esas no son cosas que están aisladas, una cosa por aquí, otra por allá, que no tienen nada que ver. Todo está amarrado. ¿Me explico? Mira, hay gente que les va a decir que cuando ustedes se gradúen, les va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo no sé cuántos años de trabajar en campo y yo nunca he usado matemáticas. Pregúntenles qué hace. Probablemente no es trabajo de ingeniería, probablemente es el trabajo más básico de ingeniería que pueden hacer, que a lo mejor es algo de supervisión o algún trabajo que es más bien técnico. ¿Ustedes quieren hacer ingeniería en serio? Esta es la vía. ¿Estamos claros? Así que necesitan dos condiciones iniciales, así se llaman, ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿Cuántas condiciones iniciales? Félix. Serían 2 condiciones iniciales y 2 condiciones de frontera. 2 condiciones iniciales y 2 condiciones de frontera. Vamos con las condiciones iniciales. A ver, dime qué pondrías tú. Yo creo que pondría posición para el tiempo 0, posición 0, para tiempo 0, aceleración 0. A ver, ok. Cuidado con eso. Volvemos para atrás. Cuando ustedes tienen una ecuación diferencial, supongan que es de orden 4, por decir algo. Supongan que es un problema, ¿cómo se llama? Puede ser dependencia espacial o temporal, cualquiera de las dos. La diferencia va a ser, en un caso van a ser condiciones iniciales, en otro caso van a ser condiciones de frontera. Pero ¿qué cosas pueden especificar? Primero que nada, la información que especifican tiene que ser siempre sobre la variable dependiente, ¿no? En este problema, ¿cuál es la variable dependiente? Es ¿Alguien? la U. La U, ¿no?
Así que la información que ustedes especifiquen, uno, tiene que ser conocida y tiene que ser sobre la variable dependiente del problema. ¿Okay? ¿Qué tipo de información pueden? Bueno, si la ecuación es de cuarto orden, ustedes pueden especificar de la tercera derivada para abajo. O sea, tercera derivada, segunda, primera, variable. Entonces, si la ecuación es de segundo orden, tiene que ser de primera derivada para abajo. O sea, primera derivada, variable. ¿De acuerdo? Entonces no me puedes especificar aceleración porque aceleración es segunda derivada, que es el orden de la ecuación diferencial. Aparece una segunda derivada. ¿Estamos claros? Igual, eso es teoría de ecuaciones diferenciales. Esto no es dinámica aplicada. Eso aplica en cualquier problema de ecuaciones diferenciales. De cualquier área. ¿Ok? Entonces, díganme qué podemos especificar como condiciones iniciales. A ver, díganme qué escribo. Alguien que me dicte, a ver qué escribo. Félix. Creo que en la primera podríamos poner U de 0,0 igual 0. ¿Por qué 0,0? ¿Cómo? Estamos hablando de condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, sería U para cualquier X, T igual 0. Eso debe ser conocido. ¿Ok? Así que yo le voy a llamar una G de X. Eso lo que significa es, yo conozco el desplazamiento en cada uno de los puntos cuando T es igual 0. Así se lee eso. ¿Qué más? Podría ser U en 0, T es igual 0 porque el desplazamiento... Espera. Ok, lo voy a escribir. Ok, U dijiste. U en Ajá. 0, T. Ok, ¿qué significa eso? El desplazamiento para cualquier tiempo en Pero si me dices para cualquier... Fíjate cómo se llaman las condiciones. El nombre no es por gusto. Dice condiciones iniciales. Iniciales está asociado con qué variable? ok, con tiempo 0. Tiempo, 0, exacto. Entonces toda la información que me des tiene que ser para tiempo 0. Eso es lo que significa iniciales. Entonces, ¿qué más? ¿Qué dije hace un rato? ¿De qué cosas pueden especificar? Por eliminación. Podría ser la derivada parcial de U con respecto al tiempo. Correcto. Es ¿Cómo se igual llama a eso? ¿Qué nombre tiene eso? ¿Cómo? U primo. o sea, esa es otra condición de frontera. Dijiste
¿En dónde? Para cualquier X y Para cualquier T0. X y T0. Ajá. Ok, ¿cómo se llama esa condición? ¿Qué representa? Velocidad. Velocidad. ¿Estamos claros? Tiene que ser conocida también. Puede ser cero, yo no sé, pero debe ser conocida en todos los puntos. ¿Estamos claros? Nos falta escribir las condiciones de frontera, pero se nos acabó el tiempo ya. Pero, chicos, estas cosas son claves, son fundamentales, son básicas. ¿Me explico? O sea, si usted es un chico, por ejemplo, que está tomando, no sé, cálculo 1, viene y les pide ayuda, que está enredado con cálculo 1, pero viene y ustedes se ponen a explicarle y se dan cuenta que el álgebra de él anda pésimo. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo creen que se sentirían? Además, ¿estaría bien que él esté en cálculo y su álgebra esté pésima? No, no se justifica. Entonces, no es diferente aquí. O sea, ustedes ya tienen una serie de cursos que los aprobaron, que tienen buenas notas ahí y todo. Entonces, es la misma situación. Yo le estoy preguntando cosas para mi curso, pero que están basadas en cosas que se supone que ya ustedes manejan. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo que ir hacia atrás, eso frena el curso. ¿Me explico? No está bien. A mí no me molesta explicarles cosas que son del curso, que tienen que ver con el curso, pero cosas que tienen que ver con temas previos no está bien. Es como que alguien viniera y me dijera que no sabe cómo sacar la derivada de algo a estas alturas. ¿Usted cree que estaría bien? No, no está bien. Es lo mismo. ¿Me explico? O sea, yo sé que ustedes tienen su punto de vista y algunos, yo sé que se molestan y les incomoda que uno los regañe, entre comillas. Mi idea no es regañar a nadie, ya ustedes son adultos. Es simplemente lo que les estoy planteando es que eso genera un problema, porque yo debería poder avanzar a cierto ritmo, pero si hay cosas básicas que no están manejando, entonces eso frena el asunto, frena el avance. ¿Estamos claros? Así que por favor revisen, repasen. Al final, el bien es para ustedes. O sea, yo entiendo las cosas y las manejo. Los que tienen que aprender a hacerlo son ustedes ahora. ¿Me explico? Bien, vamos a parar aquí hoy. Nos vemos. Listo, hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye. Bueno, hasta luego, profe.